Buenas tardes a todos. Retomamos nuestro camino. Habíamos empezado el segundo capítulo de nuestro curso, que tiene como título El deseo de Dios y sus consecuencias. Ese deseo de Dios, al comienzo, habíamos aclarado que no es inmediatamente un deseo de un Dios personal. Muchas veces la búsqueda del hombre hacia Dios, dentro de esta palabra podemos poner la verdad, el bien, el sentido, la razón, la belleza, que es una inclinación, ¿no? Hemos visto natural del hombre, porque es un ser que se interroga, que busca sentido en lo que vive, está insertado dentro de un contexto no solo cultural, sino que cósmico también, y busca constantemente respuestas. Entonces, hemos dicho que uno de los primeros acercamientos a esta realidad de Dios tiene dos vías, llamamos así, privilegiadas, ¿no? Dos vías por la cual el hombre siempre se buscó el sentido. Una es el cosmos y otra él mismo, o podemos decir el misterio del cosmos, porque el cosmos siempre, el universo siempre algo que sobrepasa la posibilidad de comprensión completa del hombre, y el mismo misterio del hombre, su mismo ser, también se encuentra delante de este misterio. Bueno, entonces habíamos empezado a hablar un poquito de la revelación cósmica y nos ayudó el padre Manuel Carreira, que es a la vez, ¿no?, un hombre de Dios y un hombre de ciencia, un hombre de cultura. Bueno, y dejé ahí un pedacito del video la última vez para introducir un poco esta realidad de la razón del universo. Nuestra búsqueda, llamamos así, estudio, es, principalmente la teología fundamental, es buscar las razones de la fe, el por qué creer, qué razones tenemos para creer. Bueno, estamos dando los primeros pasitos. Para completar y terminar esta parte sobre la revelación cósmica a partir del universo, llamamos otra vez al padre Carrera en un video muy interesante ese, que él va a explicar bien, y después a lo mejor sacamos algunas conclusiones sobre esta parte. Bueno, entonces escuchamos. Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pues si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Cuando en la Biblia leemos que el universo está hecho para el hombre, puede parecernos que es una afirmación verdaderamente de soberbia. Un universo tan enorme solo para que exista el hombre. Bien, en esos casos conviene tener en cuenta, primero, que a Dios no le cuesta trabajo hacer algo muy grande, y segundo, que sería imposible decir cuántas humanidades tendría que haber por cada millón de estrellas para que valga la pena. Pues sería una tontería al preguntarlo. O el universo se justifica porque exista una única humanidad, o no se justifica mejor porque haya mil. De modo que, dejándonos de esas consideraciones, lo que sí podemos preguntarnos es si la ciencia apoya de alguna manera que el universo está hecho para el hombre.
Y la respuesta sorprendente es que han sido científicos, no filósofos ni teólogos, los que han propuesto lo que se llama el principio antrópico. Antropología es el estudio del hombre. Antropos, del griego, significa el ser humano. Pues bien, el principio antrópico nos dice que si se estudian las características del universo, sus fuerzas, sus estructuras, su evolución, se llega a la conclusión de que no puede cambiarse prácticamente nada sin que las leyes físicas inmediatamente digan no podríamos existir. Vamos a ver si explicamos esto, porque puede parecer muy sorprendente dicho así de golpe. Primero, ¿qué tamaño tiene el universo? Podríamos decir en términos de masa. ¿Cuánta materia hay en el universo? La cifra que los físicos manejan como aproximadamente correcta es que en toneladas tendríamos que escribir un 1 seguido de 50 ceros. Bien. ¿Qué ocurriría si el universo tuviese un 1 seguido de 51 ceros o de 49? Se hacen los cálculos, no podríamos existir. No se formarían estrellas, no se formaría un planeta como la Tierra, no podría haber vida. Tenemos luego 4 fuerzas en la materia: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza electromagnética entre 2 electrones hace que se repelan, porque tienen la misma carga eléctrica, se repelen, pero por fuerza gravitatoria se atraen. ¿Quién gana? La fuerza electromagnética es 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria. Un 1 seguido de 40 ceros. ¿Qué ocurriría si fuesen 41 o 39? No podría haber vida. No se podrían formar las moléculas de la química, no podría haber los ingredientes para hacer un cuerpo viviente. 2 protones son 2 partículas pesadas que hay en el núcleo de un átomo. Por tener la misma carga eléctrica se repelen enormemente, pero por la fuerza nuclear fuerte quedan unidos si están muy cerca. ¿Cuánto es la fuerza nuclear fuerte más fuerte que la electromagnética? 137 veces. Un número muy extraño. ¿Por qué han de ser 137 y no 100 o 150 o 200? Se calcula qué ocurriría si se cambia ese número. No podría haber vida. No se formarían los átomos de oxígeno, de carbono, de calcio, todos los átomos que hacen falta para un ser viviente. La fuerza nuclear débil, ¿para qué sirve? Convierte una partícula en otra. Y si no hubiese la fuerza nuclear débil, no se podrían formar más elementos que el hidrógeno. ¿Ah? ¿Y por qué le llamamos débil? Pues sí, porque es muchísimo más débil que la que llamamos fuerte. Pero aún así, si fuese un poco más débil, no habría tampoco carbono, ni oxígeno, ni calcio. Y si fuese un poco más fuerte, tampoco funcionaría. Y además es la fuerza nuclear débil la que hace algo muy llamativo. Una estrella mucho mayor que el Sol, al final de su evolución,
explota como una bomba nuclear gigantesca, que en unos minutos puede brillar 1000 millones de veces más que el Sol. Y en esa explosión es donde se producen los metales pesados y se esparcen por todo el universo todos los materiales que pueden formar un planeta como la Tierra y que pueden formar luego la vida. Si tienen ustedes un anillo de oro, es ceniza de una estrella que explotó probablemente millones de años antes de que se formase la Tierra. Si tiene un artefacto de hierro, ese hierro viene de una estrella mucho mayor que el Sol, que al final de su vida explotó e hizo que la Tierra tenga un núcleo de hierro que es la tercera parte de su masa. ¿Y esto es importante? Sí. Si no hubiese el núcleo de hierro, no viviríamos aquí, porque ese núcleo de hierro actúa como un imán y nos protege de la radiación cósmica con un campo magnético. Y ni Venus, ni Mercurio, ni Marte tienen este núcleo de hierro parecido, comparado con la masa del planeta, y no tienen campo magnético, porque no gira Mercurio y gira muy lentamente Venus, y aunque tienen hierro, no está tampoco en condiciones de producir el campo magnético. ¿Y la Tierra podría ser un planeta distinto? Pues no mucho. Se ha calculado que si tuviese un 10% más masa o menos, no estaríamos aquí. Y si se cambiase la distancia de la Tierra al Sol en un 10%, tampoco estaríamos aquí. De modo que hay muchísimas coincidencias que parecen solo explicables diciendo que todo está previsto para que pueda darse la vida inteligente, por lo menos en el planeta Tierra. Si lo hay en otros sitios, no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca. Pero no hace falta, porque precisamente la creación se justifica finalmente, según nuestra teología maravillosa, porque es en este pequeño planeta donde Dios se une a la materia y se hace hombre. Y así hay una poesía de José Luis Martín Descalzo al planeta Tierra que termina diciendo: y tú, pequeña, eres de las estrellas la más importante, porque tú fuiste casa y fuiste cuna. No tengas nunca, Tierra, envidia de ellas, que si tienen más luz tú vas delante en ese amor que mueve sol y luna, como decía Dante. Esto sí es una versión del principio antrópico perfectamente hermosa y compatible con la teología más profunda. Que lo que no... Bien, no sé si para algunos es la primera vez que escuchan esa exposición del llamado principio antrópico, que está hecha por científicos, no está hecha por teólogos, como decía el padre al final, pero es perfectamente compatible con también la búsqueda de la teología, realmente la teología fundamental, que es buscar las razones, ¿no?, de nuestro creer, principalmente mirando ese punto de la revelación cósmica. Entonces, para ilustrar, podemos gráficamente poner así, ¿no? El universo está ajustado a una cosita. El principio antrópico se puede a veces llamado también en otros videos que alguien puede encontrar ahí en YouTube, la teoría del ajuste fino, la teoría del ajuste fino.
Es decir, todo el universo, toda la materia, todo lo que existe está tan ajustado de una tal manera que acá podemos ponerlo así gráficamente, como miles y miles y miles y miles de botones ajustados de tal manera para que pudiera producir la vida. Entonces, como decía el Padre, por ejemplo, la distancia del Sol, la inclinación de la Tierra. Ahora, no profundizamos todas esas cosas porque si no, la fuerza entre el Sol y la Luna, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de oxígeno, la salinidad del mar y de la sangre, bueno, la media que coinciden, la masa de la Tierra, para que tengan ahí un poquito gráficamente. Pero ahí no sé si estoy tapando, acá me pongo acá arriba un ratito. Así. Entonces, ahí son solamente algunos ejemplos, pero son los cientos de miles de ajustes, llamamos así, que hace posible que exista la vida. La vida. Y en el próximo capítulo, no cualquier tipo de vida, no una vida pensante, una vida racional. Y entonces, ya delante de ese principio, que es bastante fuerte, pienso que es muy difícil sostener que las cosas se dieron así por azar. Hay otra manera también de ilustrar esa realidad, ¿no? Con un cuento. Por ejemplo, piensen que ustedes vayan de vacaciones a un lugar lejano, completamente desconocido. Y cuando llegan, en el departamento en que van a pasar esas vacaciones, cuando abren la puerta, está tocando tu música preferida. Cuando miras alrededor, ese departamento está pintado, ¿no? con el color preferido. Cuando vas a tu habitación para dejar ahí la valija, arriba de la mesita de luz está tu libro preferido. Va en la cocina, abre el placar, o en la heladera, llamamos así, y está preparada tu comida preferida. Entonces, a un cierto momento uno empieza a asustarse, a pensar que no es una coincidencia. Una cosa puede ser una coincidencia, dos cosas, pero todo, como si todo estuviese preparado para mi llegada. Es una manera así, más sencilla de decir, bueno, parece que todo el universo fue ajustado, preparado para que pudiera nacer la vida, ¿no? La vida como la conocemos. Bien, entonces, delante de este principio, pienso que es muy difícil sostener el azar. No puede haber sido por azar. ¿Ah? Entonces, esta teoría del azar tal vez sería más humilde, más honesto, ¿no? Para muchos que no creen en eso, de poder afirmar que no sabemos, ¿no? Pero muchas veces uno tiene que dar una respuesta y a veces dice por azar. Si yo, por ejemplo, muestro eso a una persona y digo, bueno, lo pongo acá abajito otra vez, es una persona que es la cabina de pilotaje de un avión moderno, de uno de los Boeing de última generación, y digo a la persona, mira, eso nació por azar, por azar. Estaban allá en el taller, por casualidad, juntaron un poco de componentes y salió eso. Por supuesto te reirían, ¿no? Porque mirando así, vemos que atrás hay una ingeniería, hay un proyecto, hay un pensamiento, hay una inteligencia, hay cálculos. Bien, solo mostrando una pequeña producción humana, aunque sea de alta tecnología, pero un poquito. Y sin embargo, muchos, por lo menos
afirman, cuando muestro eso, por ejemplo, sí, eso es una casualidad. ¿Ah? Una célula de un ser viviente son miles y miles de millones de veces más compleja que todo un Boeing de última generación como he visto. Pero si mostramos la foto del Boeing, se dice, no, hay una inteligencia ahí que proyectó eso. Pero si mostramos esa foto que tenemos acá, dice, no, eso nació por casualidad. Entonces, no, la cosa choca bastante con la razón, solo mostrando esas cositas. Bien. Entonces, para concluir ese punto sobre el camino a partir del mundo, la idea principal que nuestro manual, llamamos el manual, el libro que seguimos, pone es esa, ¿no? El mundo está en constante movimiento y cambio permanente, que es el cambio permanente de la materia. El lunes pasado estuvimos un poco conectados con algunos, ahí después de varios intentos en la sala, y un poquito hablábamos de eso. Todo es cambiante, todo está en movimiento. El Padre mismo, ¿cuántas veces se repitió? El hecho que puede existir el oxígeno, el carbono, el calcio y todos los elementos necesarios para que se forme la materia y que se forme la vida, necesita esas 4 fuerzas que actúan sobre la materia, porque si no todo sería una cosa dispersa, no existiría nada, ¿no? Todo sería informe, o al contrario, todo podría ser una sola cosa, todos los átomos se juntaran en una sola cosa. Entonces, para que se dé la variedad de la materia y que está en constante movimiento, el fundamento último es más razonable creer como algo extrínseco quiere decir desde afuera, como un orden que actúa con un fin, con un proyecto, llamamos así, inscrito en las fuerzas, pero al comienzo de todo eso, el fundamento, decía acá el último cuadrito, el fundamento último puede ser algo que en sí sea perfecto y completo, que no sea también en sí mismo todo cambiante, como todo, ¿no? Sería más razonable pensar en un fundamento último, perfecto y completo, que es una manera así racional de decir la idea de Dios, de nuestro Dios, que veremos después. Bien, entonces con eso terminamos nuestra ese primero punto sobre el camino a partir del mundo. Empezamos ahora el camino a partir, entonces, para terminar, el mundo está hecho de tal manera que no es comprensible sin Dios. Es más razonable creer que Dios existe que creer que Dios no existe por esos motivos, ¿no? Eso no es la respuesta de todo, después vamos a ver. Pero es un indicio, ¿no? Es algo que nos hace pensar. Bien, el camino a partir del hombre. Esa parte, el camino a partir del cosmos, ¿no? Del universo, de la creación, yo tal vez dediqué un poquito más de tiempo porque tal vez es algo más desconocido, aunque cada tanto escuchamos, cada tanto vemos, pero no es así tan, ¿cómo decir así? No tenemos muchas respuestas sobre eso. El camino del hombre, a partir del hombre,
ustedes recién terminaron un curso, no sé si largo o chico, sobre antropología filosófica. Y una de las cuestiones de la antropología filosófica, que es el pensar sobre el misterio del hombre a través de la razón, intentar de buscar entender el misterio de la existencia del hombre. Bueno, pienso que yo no acompañé el curso, pero pienso que uno de los puntos, ¿no?, de esta materia es eso, aclarar eso, y mucho más, otros puntos más. Entonces no me voy a detener mucho sobre eso. Hagan tesoro de todo lo que ustedes vieron durante el curso de antropología. Vamos solo a decir algunas cositas, ¿está bien? Entonces, para ilustrar el punto en que nos detenemos es el espíritu humano. El espíritu humano. Quedamos siempre dentro del misterio, ¿no? Pero es interrogante que algo material que hasta hoy los científicos no pueden explicar, ¿no?, que algo material produzca algo inmaterial, que células produzcan pensamiento, o es un producto, no es un producto del pensamiento. Es decir, una base de reacciones químicas produce conciencia. No puede, físicamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una realidad material no puede producir algo inmaterial. Y sin embargo, en el hombre existen esas dos realidades. Bueno, entonces un poquito lo que vamos a mirar, el foco solamente es eso, decir algunas cositas y después también concluir este capítulo para seguir adelante sobre lo que más nos interesa también, que es la revelación de Dios. Estamos en la revelación cósmica, ¿no? Una manera que nosotros entendemos en que Dios de alguna manera se muestra también ahí. Entonces, el camino del hombre tiene estas dos realidades. La experiencia del límite y de la finitud es un ser que tiene conciencia de su límite y de su finitud, y a la vez la experiencia de la infinitud. Porque no solo se da cuenta que de la muerte y del fin de su existencia, sino que percibe dentro de esta finitud el deseo de infinitud, el deseo de plenitud, el deseo que después San Agustín va a llamar, ¿no?, el deseo de infinito, el deseo de Dios. Entonces tiene eso para decir que tiene algo que no está encerrado solo dentro de su proceso histórico, que tiene su desarrollo, pero camina hacia un final. Y podría ser consciente solo de eso y quedar ahí. Pero tiene conciencia de algo más. Siempre el hombre, por ejemplo, las consecuencias mismas del desarrollo cultural, tecnológico, y durante el tiempo es signo de esta búsqueda constante de algo más completo, de algo más pleno, y que nunca el lugar donde se llega, que estaba buscando,
satisface completamente el hombre. Entonces, una primera cosa que nos hace así interrogar que el hombre es algo más de su cuerpo, de su proceso histórico, de su estar en una determinada contexto, es esos dos deseos que conviven dentro del hombre. Después, el otro punto, la racionalidad. Y dentro de esta parte de racionalidad está un poquito todo eso acá. La conciencia, una conciencia que llamamos la conciencia psicológica, que es la conciencia de ser consciente, pero no solo eso, no solo la conciencia que es la que nos damos cuenta de lo que es, de dónde estamos, de lo que estamos viviendo, de nuestro alrededor, que es la conciencia que se pierde cuando uno está desmayado. Cuando uno se desmaya, decimos está inconsciente, entonces no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Pero no solamente ese tipo de conciencia. Tenemos una conciencia, como decía el padre, que ahora retomando un poco una terminología teológica, se dice del Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, número 16, dice el sagrario del hombre, donde el hombre está a la presencia de Dios. Y ahí adentro, de esta parte más profunda del espíritu humano, llamamos así, hay una orientación, una inclinación, una ley, llamamos así, una ley inscrita en el corazón del hombre, que es ama y hace el bien y evita el mal. Una inclinación hacia el bien, hacia la verdad, no hacia la belleza, un poco también como decía el padre. Que en teología moral se estudia muy detenidamente ese punto, la llamada la conciencia moral, la orientación del hombre hacia el bien. Y dentro de la racionalidad, por supuesto, está también la inteligencia y la razón. Bueno, y arriba de todo eso, o una realidad que comprende todo eso, que involucra todo eso, es el yo humano. El yo humano. Y la gran pregunta es, que pienso que también hicieron en antropología filosófica, ¿quién soy yo? ¿Qué es ese yo humano? Nosotros cambiamos, nuestro físico cambia, nuestra manera de concebir el mundo puede cambiar, pero algo constante queda, que es nuestro yo. Seremos siempre, soy yo, algo que no cambia. Bueno, para ilustrar un poquito eso, vamos a invitar otro huésped, también cortito, 10 minutitos, que es Monseñor Antonio Martínez Camino, que es el obispo auxiliar de la diócesis de Madrid, y dio una charla, era otro tema la charla, pero tomó ese punto del espíritu humano para desarrollar un poquito lo que él tenía que decir. Entonces yo corté el video solo de ese punto y explica muy bien. Tal vez rápido, lee a veces varias partes, pero después comentamos un ratito. Frente al empirismo antropológico, la persona, frente a estos dualismos, por lo tanto, no son los que pueden entender al ser humano como persona. Tampoco el empirismo moderno define al ser humano bien, porque el ser humano en esa unidad de espíritu
y cuerpo, es un ser trascendente, con mundo y con nosotros. Se le puede definir como espiritual, aunque no sea solo espiritual, por lo que acabamos de decir. Espíritu sí, porque el cuerpo humano no es simple ni primariamente la sede de sensaciones de bienestar o malestar. Un organismo que reacciona porque se siente bien, porque hace calor, porque se siente bien, porque se ha ingerido agua y alimentos que le armonizan, y si no se siente mal, o porque funciona orgánicamente bien. No es simplemente un centro de bienestar y malestar, como afirma, por ejemplo, un antropólogo y teórico de la ética australiano, a quienes los alemanes le prohibieron la entrada en Alemania durante un tiempo, que se llama Peter Singer. Este dice que según este criterio de que el ser humano sería un centro la persona sería un centro de bienestar o malestar, alguien que existe, que está bien o que está mal en su contexto biológico, según esto serían personas también las plantas y los animales, mientras que no todos los seres humanos serían personas. Cuando un cuerpo humano se siente mal o no entiende o no siente, no sería persona. Esto lo afirma Singer sin rubor. No todas las personas son seres humanos, ni todos los seres humanos son personas. Además de ser perceptor de sensaciones, el ser humano se encuentra en el espacio y en el tiempo finitos, que es su corporalidad, en el marco biológico, siendo al mismo tiempo consciente de dicha finitud en cuanto tal. Dicho de otro modo, el ser humano es un organismo biológico, un cuerpo, que no se encuentra encerrado en su nicho biológico, sino que sabe que hay mundo. No tiene nicho el ser humano, sino tiene mundo. Todo el mundo es su medio ambiente. Sabe que las cosas ahí enfrente están ahí y que el conjunto de todas ellas, que no es él, es el mundo. Esto los animales no lo saben. Las hormigas no contemplan nunca las estrellas, ni se ponen a contarlas, ni lo harán nunca, porque no tienen mundo, viven como un organismo en acción y reacción con su medio ambiente. El ser humano sabe de las cosas y del mundo en cuanto mundo. Los peces no saben que están en el mar, porque para ello deberían poder ver el mar fuera del mar. Pero los peces vivos no están nunca fuera del mar. En cambio, el ser humano está en el mundo, pero al mismo tiempo sabe que existe el mundo. Ese es el espíritu humano. Ese saber es la obra del espíritu, es lo que permite las operaciones del sujeto ante el objeto y ante los otros sujetos, las operaciones que llamamos espirituales. Por ejemplo, hacer una huelga de hambre por motivos altruistas, y sobre todo el amor oblativo, dar la vida por alguien a quien se quiere, siendo capaz de renunciar a los instintos propios y a los intereses propios. Esto es una obra del espíritu. El amor es el poder supremo de la libertad, de la que carecen los seres ligados a su medio ambiente de modo puramente orgánico y biológico. Solo el ser humano, como ser abierto al mundo, es libre y capaz de amor, propiamente dicho. Otra cosa es que hay entre los animales cosas analógicamente parecidas, pero que no son lo mismo. La apertura al mundo habla de una trascendencia respecto del mundo, que en el lenguaje de la teología se llama iconalidad divina del hombre. Icono, el hombre es icono de Dios, es imagen de Dios, y por eso es relativamente absoluto, no reducible al mundo ni a nada de él. ¿Cómo puede ser que un organismo humano sea sujeto frente al mundo en cuanto mundo y con los otros en cuanto otros? El mundo en cuanto mundo y el otro que es otro, que no soy yo. Ese poder es el poder del espíritu, que habla de una situación del hombre en el mundo que lo coloca más allá del mundo mismo. Es el poder del pez que estuviera en la playa contemplando el mar. ¿Y en qué playa se sitúa el ser humano más allá del mundo sin dejar de encontrarse en el mundo? ¿En qué playa que permita al ser humano trascender al mundo sin dejar de estar plenamente metido en él? Esa playa se llama el espíritu finito, que se haya vinculado de algún modo al verdaderamente infinito.
que es Dios. Bien, entonces acá volviéndonos ese tapé, acá estaba, parece que me pongo acá un ratito para después ustedes pueden pausar, o acá arriba, pausar acá, bueno, que estaba tapando justo la parte ahí de la conciencia, después me di cuenta. Tengo varias ventanas abiertas con la compu, por eso a veces no, alguna pasa. Bueno, acá está, listo. Dejamos un ratito así para que puedan leer bien. Bueno, volvemos a nuestro punto. Bien, entonces en esa breve explicación ahí de Monseñor, solo para ilustrar un poco el espíritu humano, hemos dicho, como nos asomamos al misterio del universo y nos asomamos también al misterio del hombre, nos damos cuenta que no puede existir una explicación materialista. Monseñor habló de empírica es todo lo que es experimentable, ¿no? Para explicar completamente la existencia del hombre. Yo puedo explicar muchos procesos, pero todo el hombre queda, desborda una explicación materialista. Y todos los que intentan seguramente tendrán o harán unos pasitos muy cortitos en ese sentido. Llegarán a un cierto punto que la gran profundidad y el misterio del hombre quedará así, sin explicación. Como preguntas, ¿no? ¿Cómo puede la materia no pensante, como decía, producir seres dotados de fines intrínsecos, de inteligencia, de conciencia, no solo la conciencia psicológica, ambiental, que compartimos un poco con los animales, sino la conciencia más profunda, la orientación al bien, a la belleza y la verdad, y que hace que el hombre pueda también, como desde afuera de sí mismo, conocerse así, verse así, saber que es así. Es como un ser que tiene esa capacidad de estar también delante de sí mismo, como el pez, como decía ahí, ¿no? Que se pudiera salir en la playa y contemplar el mar, ¿no? No pueden los animales salir de su propio mundo, sino el espíritu humano puede hacer esta operación, tener esta operación. Entonces hemos dicho, hablando también del universo, toda la materia está organizada de manera, se dice con una terminología teológica o filosófica, teleológica. Telos significa fin, que está organizada hacia un fin, para algo, no indefinidamente, no de una manera caótica. Misterio. Entonces la vida es algo más que reacciones químicas. Como decía también el Monseñor, la vida es algo más que sensaciones, que estar bien, que estar mal. Y sabemos que ese muchas veces es el criterio de la vida de miles de millones de personas, sin juzgar no a nadie, pero normalmente se vive para estar bien o no estar bien, ¿no? Ese es un poco el criterio que conduce, que guía la vida. Bueno, el ser humano es mucho más que eso, mucho más. Entonces todo eso nos hace ver un poco que la inteligencia, sea del universo, sea del hombre, no solo está como cumbre de la creación, teniendo presente un poco la revelación en los primeros libros de la Escritura, ¿no? Pone el hombre como cumbre de la creación. Entonces la inteligencia no solo está al final, sino que también es muy razonable pensar que estaba al comienzo, ya al comienzo. Es más aceptable eso que otra. Bien.
Hoy, volviendo un poco al tema del camino a partir del hombre y de su espíritu, ¿no? Lo que llamamos espíritu humano, que comprende un poco todas las realidades ahí que ilustramos en las diapositivas. También hoy es un gran misterio la relación entre cerebro y mente. Entonces, un pensamiento es algo infinitamente más misterioso, grande, profundo de sus conexiones neuronales. Aunque pudiéramos entender perfectamente cada conexión neuronal de nuestro cerebro, quedaría un misterio de cómo el pensamiento está en relación a eso. Entonces, las neuronas no tienen, ¿no?, nada que parezca un pensamiento, no tienen nada que parezca una conciencia. Se pregunta, ¿no?, ¿de dónde proviene eso? ¿Es solo una producción química? Pero no sabemos. Es algo más. Algo más. La capacidad de abstraerla, ¿no?, abstraer las cosas. Podemos pensar en cosas abstractas, como muchas veces, los conceptos, la verdad. Por ejemplo, podemos pensar a un color rojo sin pensar a una cosa roja. Y yo, sin pensar a nada rojo, sé que es un color rojo. Entonces, el cerebro en sí, las reacciones químicas, no entienden, ¿no? Somos nosotros que entendemos. Y ese nosotros es el yo humano, que está, sí, que comprende su cuerpo, que somos nuestro cuerpo. Pero, como siempre dijo la antropología teológica, que vamos a estudiar en el tercer año, una unidad de cuerpo y espíritu. O como dice San Pablo en la Escritura, cuerpo, alma y espíritu. Alma, psique en griego. Bien, entonces vemos el yo humano, el espíritu humano, llamamos así, como una realidad, dicen los filósofos, suprafísica, como el sujeto de la experiencia. Hay un sujeto suprafísico que no depende solo de sus reacciones para darse cuenta, que no son sensaciones, que no pasa solamente por los 5 sentidos, algo que está por encima de todo eso. Eso es uno de los más grandes misterios, llamamos así. ¿Quién es ese yo, ¿no?, ese espíritu humano? Digo, soy yo, pero ¿quién es ese yo, ¿no? ¿Dónde está? Es encarnado, pero sin embargo no lo encontramos en nuestras células, no lo encontramos en ninguna parte de nuestro cuerpo, y sin embargo somos nosotros. Entonces, porque las células cambian todas, en poquísimo tiempo nosotros renovamos todas las células de nuestro cuerpo, también las neuronas, todas, porque van muriendo y van naciendo. Pero yo sigo siendo yo, como se decía. Entonces nunca podemos decir, como no podemos capturar el universo, también no podemos capturar a mí mismo, encerrarlo en algo que digo, bueno, ahí está. No. El hecho mismo que nos estamos preguntando eso, ¿no?, el hecho mismo que estamos estudiando eso, ¿quién es que está preguntando? ¿Son las neuronas de las conexiones eléctricas de mis neuronas del cerebro? ¿O es mi yo que está buscando el sentido? ¿No? El curso mismo que estamos haciendo, por ejemplo. Entonces, el yo es el fundamento de toda nuestra experiencia. Y no es un estado mental. No es un estado mental. El estado mental, sabemos, son estados, ¿no?, que pueden estar vinculados a nuestras experiencias dentro de un determinado contexto, determinadas circunstancias. Pero
Nuestro yo es ese que se da cuenta de ese estado mental, es consciente de eso, puede vivirlo de una manera o de otra, puede dar un significado a eso o no un significado. Entonces podemos decir así, de alguna manera no puede ser descrito, y sin embargo está y es una experiencia. El origen de eso, el origen del suprafísico, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegamos a eso? Preguntas. Entonces, tal vez es más razonable que el suprafísico puede proceder solamente de una fuente suprafísica, o no, algo espiritual de algo espiritual. Bueno, bien, entonces lo que se refería un poco al camino a partir del hombre, hicimos así, un poquito más cortito, porque pienso que ya han tenido el curso de antropología filosófica y van a tener el otro, de antropología teológica, donde es un poco fascinante también recorrer ese camino del misterio del hombre, que es más complejo, no sé si es más complejo, pero es como el mismo misterio del universo, o más está también presente en el hombre. Bien, la idea principal, como decía al comienzo, que ilustra ahí nuestro texto que seguiremos, es lo que habíamos dicho, ¿no? Nuestra propia finitud e imperfección y el deseo de finito, absoluto y perfecto, que refleja toda esa parte del espíritu humano. También la conciencia de la propia finitud e imperfección tal vez está más vinculada a la existencia histórica misma del hombre, pero el hombre supera eso, se da cuenta de que está en el mundo y que es algo por encima del mundo, como por encima de su materia, y el deseo de infinito, de absoluto, de bien, de verdad, de belleza, como decíamos. Bien, toda la existencia humana, acá se nos estoy tapando, toda la existencia humana es un grito hacia un tú, decía el cardenal Ratzinger en uno de sus escritos. Nos encontramos en una cierta situación paradójica. Tendemos hacia una perfección última que no podemos darnos nosotros mismos. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene eso? No puede ser natural. No tendría más sentido en algo sobrenatural. El hombre supera infinitamente al hombre, dice Pascal. Poco una conclusión de lo que hemos hablado sobre el espíritu humano. ¿Ok? Bien, para concluir ese segundo capítulo, el deseo de Dios y sus consecuencias, hay un tercer punto. Me faltó acá al comienzo del poner punto 3. Otro misterio, ¿no? El misterio del universo, el misterio del hombre y el misterio de Dios. De Dios, así como primeramente como esta posibilidad de existencia de este ser. Después será a través de la revelación que Dios se mostrará de una manera más clara, directa, evidente al hombre. Pero, sin embargo, el interrogarse del hombre sobre su existencia, sobre la existencia del universo,
y aunque aceptando la existencia de una inteligencia al comienzo, podemos decir así, bueno, no agota todas el interrogante del hombre. Entonces, el misterio de Dios, podemos decir, tengamos presente lo siguiente: como seres finitos, no podemos comprender nunca al ser infinito. Sí, con mucha dificultad podemos comprender nosotros mismos, ¿no? Que somos un ser finito, pero con algo misterioso, infinito que traemos adentro, con mucho más dificultad podemos abarcar, dominar, ¿no? El infinito. Entonces, son cosas bastante obvias, pero es importante subrayar. A veces pensamos, bueno, entonces puedo estudiar toda la filosofía del mundo, toda la teología del mundo y tendré como preso, ¿no? Dios. No. Por eso es fascinante. Nunca termina el hombre, porque estamos delante de algo infinito, que sobrepasa todas nuestras medidas. Eso significa que tampoco podemos deducir el misterio de Dios del misterio de nuestro ser. Dios no es una invención del hombre. El hecho que el hombre, como decíamos, es un misterio a sí mismo, no hace falta ni intentar, como muchos hicieron, de decir que Dios entonces es una proyección, ¿no? del espíritu humano. Pero nosotros preguntamos, ¿el origen de ese espíritu humano, el origen de este preguntar, el origen de ese deseo, que no tiene ningún vínculo con, podemos decir así, experimentalmente, científicamente hablamos, con la materia? ¿A qué está vinculado eso? No procede solo del hombre. Es más razonable pensar en una fuente externa, ¿no? que existe. Bueno, Dios no es una respuesta que ponga término a nuestro preguntar. Dios es un misterio profundo. Da muchas respuestas, pero la búsqueda, como es un ser finito, buscando el infinito, la búsqueda será constante, siempre, nunca se agotará en ese sentido. Es el preguntarse sobre Dios. Y acá, a ver si no tapo. Y la último punto, lo que conocemos sobre Dios, vamos a ver ahora después con más calma en el próximo capítulo, son solamente imágenes y comparaciones. Por supuesto, el mismo Dios también, cuando se reveló, usó un lenguaje que nuestra naturaleza puede comprender, ¿no? Sería inútil si Dios hubiese manifestado así como espíritu puro y nuestros sentidos, por ejemplo, no pudieran verlo, detectarlo. Entonces quiso comunicarse al hombre de una manera en que nosotros, como seres encarnados o espíritus encarnados, pudiéramos entrar en relación con Él, con todo nuestro ser, de manera física y espiritualmente. Entonces, la manera que tenemos de pensarlo y que también Dios usó para acercarnos fue a través de nuestras posibilidades. Entonces, cuando pensamos en abstracto Dios, tenemos que sí o sí, ¿no?, comparar con algo, llamar como una imagen. Por ejemplo, cuando llamamos que Dios es Padre, eso porque más allá de todos los límites de los padres terrenales, ¿no?, cada uno tiene su experiencia del Padre terrenal, pero cuando pensamos Dios, pensamos a algo perfecto, ¿no?
y único. Entonces el Padre perfecto. Entonces el Padre que ama, el Padre que está presente, el Padre que sostiene, el Padre que fortalece, el Padre que está junto en el camino, ¿no? Son formas, es una imagen humana para describir algo de una relación espiritual, de un conocimiento espiritual. Entonces siempre el hombre necesita es apoyarse en imágenes y comparaciones para poder hablar de esta realidad. Bueno, yo puse ese punto porque en el libro que seguimos también pone como último así punto del segundo capítulo esas consideraciones, llamamos así. Bueno, bien. Entonces ahora, no sé cuándo llegamos, podemos empezar. Bueno, sí, unos 15 minutos más, podemos seguir. Entonces empezamos ahora el tercer capítulo, que está acá. El tercer capítulo, que es la revelación, el camino de Dios hacia el hombre, la autocomunicación divina. Después, ese será un largo, ya el próximo encuentro hablaremos todo de eso, del camino de Dios hacia el hombre. Después, la última etapa de nuestro curso será el hombre que acoge ese Dios que vino a su encuentro a través del acto de fe. Y ahí será un poco la parte un poco central de nuestro curso, pero tenemos que sí o sí tener presente este capítulo. A la autocomunicación divina. Entonces, cuando interpretamos correctamente la revelación natural, lo que hemos intentado de hacer, ¿no? Mirando el universo, mirando el hombre, podemos comprobar que el mundo no está cerrado sobre sí mismo, y menos aún el hombre. Ambos están ordenados. Entonces, habíamos usado esta palabra para repetir, la creación es teleológica, mira a un fin, está ordenado a algo, sobrepasa a sí misma, o podemos decir así, está abierto. Cuando decimos es un misterio, no solamente es algo incomprensible, sino abierta. Entonces podríamos ilustrar así gráficamente que el mundo, el hombre, la creación está como ordenadas, como abiertas a este otro misterio, que es el misterio de Dios, ¿no? Los misterios abiertos a los misterios. Pero hemos intentado, pienso, de poner en campo un poquito las razones para poder afirmar eso, para poder pensar así. No es solo un acto absurdo, sino que hay cosas más absurdas que afirman los científicos como el universo desde la nada o el azar, ¿no? Bueno, ya hemos dicho. Cuando el hombre se asoma al misterio del mundo, al misterio de Dios, con sus propias fuerzas naturales, la fuerza de la razón, es un camino de descubierta hermoso, a veces largo, a veces lleno de peligros, llamamos así, puede cometer errores y intentar descubrir el sentido de eso, ¿no? Puede, como decía al comienzo, puede solo con sus fuerzas naturales, pero existe otro orden, por eso acá
En el gráfico pusimos Dios acá un poquito, ¿no?, separadito, pero ordenado, como que se encaja con lo que habíamos dicho. Hay otro orden que el hombre no puede alcanzar. Hay otro tipo de conocimiento que el hombre no puede alcanzar solamente con sus fuerzas. Es decir, un tipo de conocimiento que si no nos hubiera sido comunicada, nunca podríamos conocer. Y es eso lo que vamos a entrar ahora, que llamamos de revelación. Que Dios se muestra, Dios se da a conocer esa realidad, ese misterio. Y lo que llamamos la autocomunicación divina. Vemos próxima diapositiva. Entonces, Dios no se revela solo como alguien que existe, que dice, no, mira, yo, ustedes que están buscando, mira, sí, yo existo, digo a todo que existo. No, Él se reveló de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más cerca, ¿no? En la escritura llamada el Emmanuel, Dios con nosotros. Y en la historia de esta revelación de Dios, después, próxima vez, vamos a ver las etapas de la revelación. Dios se revela como Padre, como Hijo, como Espíritu, más allá, ahora no entramos en el misterio de la Trinidad, pero como una relación de amor. Ya el Antiguo Testamento decía que Yahvé es rico en amor y fidelidad, misericordioso, es decir, un ser en relación, porque su naturaleza es relación. Y crea todo a partir de esta relación. Y todo está ordenado, hablábamos de teleología, está todo ordenado hacia este fin. Solo una paréntesis, por eso sufrimos tantos, o causó tanto desorden, llamamos así, interior, esta pandemia, ¿no? Porque cuando nos limitaron un poco las relaciones, uno inmediatamente siente esta privación. Y ojalá que tenía familia, pero muchos solos y muchos problemas psicológicos y algo parecido. Estamos hechos para la relación. Bien. Entonces, decíamos, la revelación abarca realidades que solo la razón humana no podría acceder a eso. Yo solo con la razón humana nunca podría pensar un Dios trinitario. Padre, que un Dios es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, aunque son imágenes que usamos porque no podemos expresar de otra manera, pero llegar a eso solo razonando sería prácticamente imposible. Sin embargo, esta realidad de la revelación aclara, como hemos intentado explicar antes un poquito, explica y asegura el conocimiento natural, el conocimiento racional, el conocimiento humano. Por ejemplo, la revelación confirma, pues vamos a ver en antropología teológica que se trata también la creación, pero desde el punto de vista teológico, que los datos de la revelación confirman, profundizan el contenido de la creación, por ejemplo. Entonces, la revelación de alguna manera profundiza el contenido de la revelación natural, que hemos llamado revelación cósmica o el camino del hombre, el camino de
del universo. Profundiza, da más sentido en ese sentido, pero no solo. Después veremos que es mucho más que eso. Eso para introducir. Bien. Acá, en la revelación, Dios no actúa y no obra solamente a través de las leyes naturales que Él mismo creó. En la revelación de Dios, Dios rompe un poco este ritmo de la historia del hombre y se dirige personalmente al hombre. Pues vamos a ver de qué manera, ¿no? A través de personas concretas que están en un momento histórico concreto, que puede ser fechada, que puede ser individuada. En ese sentido, el conocimiento de la revelación no es algo que proviene del interior del hombre religioso, sino que afuera, desde afuera. Haciendo un paso en adelante, basta pensar un poco en la cumbre de la revelación, que es Jesucristo. Jesucristo es un hombre donde hay datos históricos de su existencia histórica. Difícilmente alguien puede dudar, bueno, no es algo que viene del interior del hombre, sino que estaba ahí, ¿no? Afuera de mí mismo. Y todos los eventos históricos que pienso que también en introducción a la Biblia pudieron estudiar, ver. Bueno, difícil decir, bueno, Dios es una proyección del espíritu del hombre, viene del interior del hombre. Bien, es algo más. Sin embargo, la revelación que no procede del mundo que nos rodea, de la creación que nos rodea, no procede directamente de afuera. Sin embargo, aparece en formas de este mundo, como hemos dicho. Dios no podría comunicar, Dios se comunicó usando lo que podamos entender, lo que está accesible a nuestros sentidos, a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, se da. ¿Cómo se da fundamentalmente la comunicación de Dios? A través de hechos y palabras. Pienso también en introducción a la escritura pudieron profundizar muchísimo eso, ¿no? Palabras, que ahí está comprendida también toda la parte simbólica, que no podemos encontrar en el mundo. Simbolismo también en una forma abstracta, pero que revela una cosa que es más allá de lo que indica, ¿no? El símbolo, se ve un cartel amarillo con un símbolo, con una calavera en una puerta. Yo no estoy ahí viendo qué tinta ha usado y cómo se está dibujado bien, no. Inmediatamente me está diciendo que es peligro de muerte, que yo no pase por esta puerta, que me aleje. Entonces, este símbolo dice mucho más, indica mucho más, hace referencia a una realidad que va mucho más allá de lo material que uno ve. Bueno, y así es la manera como Dios se comunica a nosotros. Entonces, acá podemos decir así, la revelación está hecha de palabras, símbolos y hechos para que el hombre pueda comprender. Y no solo es una comprensión así racional, intelectual, sino una comprensión que lleva a una relación, porque Dios es, veremos después, persona en relación. Su naturaleza es relación.
Entonces, podemos concluir así. En la revelación, Dios no actúa como en los restantes procesos del mundo, no obra mediante las leyes naturales, habíamos ya dicho, sino que se dirige inmediatamente al hombre a través de palabra, símbolos, hechos, para que el hombre pueda comprender en ese sentido. Bueno, la misma cosa también, ¿no? En el Evangelio, cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, agarra una realidad natural y la usa para que podamos tener una comprensión espiritual de él. Pero tiene que siempre usar una realidad natural que tiene alguna propiedad que indique ese algo sobrenatural. Yo soy el pan bajado del cielo. Así, agrega a la realidad del pan, pero para hacernos entender una otra realidad espiritual, lo usa como símbolo. Yo soy el pan vivo. Literalmente no existe un pan vivo, no existe un pan bajado del cielo. Pero el pan sí es la vida, porque es un alimento. Jesús no podría decir, yo soy la piedra viva que da vida al mundo. Dice, no tiene nada que ver. Entonces el símbolo también en ese sentido tiene que hablar de alguna manera a la razón y va más allá. Bien, bueno, entonces nos detengamos acá sobre la autocomunicación de Dios, ¿no? Próxima, ahí me quedó ese escrito creación ahí, pero está mal. Entonces el próximo encuentro, ¿no? Seguimos la revelación como acción y palabra de Dios, que vamos a profundizar un poquito eso. Mira, acá se nos estoy tapando, acá tapo un poquito, no sé dónde ponerme más, acá, bueno, para que puedan ver bien ahí. Pero ya habíamos dicho al comienzo, está escrito también en el libro. Entonces, el próximo encuentro, seguiremos con el segundo punto del tercer capítulo. El tercer capítulo, la revelación, camino de Dios hacia el hombre. Entonces, primer punto, la autocomunicación divina. Y el próximo será la revelación como acción y palabra de Dios. Revelación como acción y palabra de Dios. Bueno, entonces ya 1:20 casi. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.